Bienvenido a través de la Biblia, un recorrido de 30 minutos por las Escrituras, verdades bíblicas profundas que cambian la vida de las personas. Ahora, aquí está su anfitrión, Les Felden. Buenas noches y una vez más es un placer tenerlos. Y aquellos de ustedes que están viendo por televisión, confiamos en que tomarán su Biblia y nos seguirán. Retomaremos donde lo dejamos la semana pasada, ya que estábamos en el capítulo 9. Noé y sus hijos han salido del arca y Dios les ha dado nuevas instrucciones. Ahora se les permite comer de cualquier cosa que viva, excepto que no debían participar de la sangre. Y la vida es, de hecho, preciosa, por lo que Dios establece ahora que la vida humana debe ser protegida por un gobierno civil, y ese gobierno civil debía ejercer la ley y el orden mediante estableciendo un disuasivo, que en este caso llamamos pena de muerte. Y nuevamente tenemos que darnos cuenta de que hay muchas personas influyentes que están horrorizadas por la pena de muerte, y por supuesto puedo estarlo porque siempre existe ese miedo de que puedas estar ejecutando a una persona inocente. Pero creo que la Biblia toma todo eso en consideración. Estamos hablando de personas que sin lugar a dudas son culpables de asesinato y tienen que ser tratados. Nadie quiere ver a una persona inocente condenada a muerte. Horrible, sabemos. Pero a medida que avanzamos entonces en el versículo 7, Dios ahora continúa instruyendo. Recuerda, Dios nunca deja a la raza humana sin conocimiento de su voluntad. Ahora aquí no tenían ninguna ley escrita, no tenían palabra escrita, pero sin embargo Dios dio instrucciones. Y luego se esperaba que lo transmitieran a la generación venidera, y hasta cierto punto no es esa nuestra responsabilidad. Sabes, les dije a las personas hace años, cuando mis propios hijos eran solo bebés, solía decir, sabes, estamos a solo una generación del paganismo. Eso es todo, una generación. Porque ves, si no instruimos a nuestros pequeños en las cosas de Dios y crecen ignorantes de todo esto, ¿qué serán sus hijos? Paganos, o estarán involucrados en algo igual de malo. Y así es responsabilidad de cada generación enseñar a sus hijos las cosas de Dios. Y por supuesto, ha sido el fracaso de la raza humana desde el primer día, no hacerlo. Y este ha sido el problema que incluso comenzando con Adán. A menudo tengo que pensar, ahora sabes que Adán vivió 930 años hasta ese 1650, hasta el diluvio. Él debió haber visto ya la descomposición de la moralidad y cómo debió haber desgarrado al hombre, ver lo que le estaba sucediendo a su descendencia. Vamos a ver lo mismo ahora después del diluvio. Estos 3 hijos de Noé serán los progenitores de otro. En cuestión de un par de cientos de años, una civilización de personas que se hunden en el paganismo. Y vamos a ver eso, si no en esta media hora, definitivamente en la siguiente. Está bien, así que ahora en el versículo 7 dice, sed fructíferos, multiplicaos, producid abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y Dios habló, versículo 8, a Noé y a sus hijos y les dijo, he aquí estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti. Ahora recuerda que esta palabra pacto aparece a lo largo de las Escrituras, pero especialmente aquí en el Antiguo Testamento. Y un pacto siempre es de Dios hacia el hombre, y en consecuencia no puede ser roto. La palabra de Dios no puede ser quebrantada. Ahora, cuando el hombre hace un pacto con el hombre, generalmente no duran mucho. Hoy los llamamos tratados. Un tratado generalmente no vale el papel en el que está escrito, pero cuando Dios hizo un pacto, fue eterno y nunca podría ser roto. Y ahora Él va a entrar en este pacto con Noé, y es simplemente el que todos conocen, donde establece el arco iris como una promesa de que nunca más destruiría la tierra con agua.
Ahora, mucho antes en el capítulo 1 de Génesis, cuando me refería a esa primera inundación, mencioné el hecho de que creo que la razón por la que Dios puso este énfasis adicional en no inundar nunca más la tierra con agua es porque ahora lo ha hecho 2 veces. Y dice que no habrá una tercera vez. Ahora Él va a destruirla. Estamos llegando al día, creo, rápidamente, cuando nuevamente esta vieja tierra va a ser completamente renovada, pero no se hará con agua, más bien probablemente será con las fuerzas desde dentro. Nuevamente volcanes, terremotos y disturbios cósmicos, meteoritos y varias cosas. La tierra va a pasar por una completa regeneración para estar lista entonces para el reino que viene. Pero aquí establece este pacto con Noé de que nunca más destruirá el planeta con agua. Y el arco iris, muchas personas también han planteado una pregunta al respecto, de cualquier manera en el barco. Bueno, debes recordar que antes del diluvio nunca había llovido, no había arco iris, pero ahora, después del diluvio, tenemos clima y tenemos nubes de tormenta, tenemos tormentas eléctricas y el arco iris que las acompaña. Y así Dios podría decir muy literalmente: ahora cuando veas ese arco, siempre recuerda que el diluvio fue un acontecimiento literal, pero nunca volverá a suceder. Ahora creo que podemos dejar eso y podemos bajar hasta el versículo 19. Y estos son los 3 hijos de Noé, y de ellos, esos 3 hombres, de ellos fue. ¿Cuáles son las siguientes 2 palabras? Toda la tierra fue cubierta. Ahora, nuevamente, desafiando lo que la mayoría de las personas aprenden en nuestro sistema educativo secular, en contra de la mayoría de la ciencia actual, sostenemos que la tierra que ahora tenemos, nuestras montañas, nuestros ríos, nuestras llanuras y nuestros arroyos, así como nuestra población, todo comenzó de este lado del diluvio de Noé. Nuestras cadenas montañosas actuales surgieron como resultado del diluvio. Nuestras cuencas fluviales actuales se formaron cuando las aguas del diluvio de Noé retrocedieron y Dios estableció los mares. Tendré que pedir su perdón. Olvidé abordar una pregunta que surge con tanta frecuencia. Vamos a cubrirla porque creo que es interesante. Debe haber cruzado por tu mente cuando Dios quitó el agua de la tierra, que evidentemente estaba allí arriba en la atmósfera en algún tipo de cinturón de vapor, y sin embargo no hay nada en las Escrituras que indique que levantó el agua de la tierra después del diluvio. Y así la pregunta ha surgido a lo largo de los años. Bueno, ¿a dónde fue a parar toda esa agua extra? Y tendré que decir, pido su perdón por no haberlo señalado. Así que detengámonos un segundo, regresemos al libro de Job, porque es interesante que este viejo libro no deja piedra sin mover. Regresemos al capítulo 38 de Job y reflexionemos un momento sobre las aguas del diluvio de Noé, y luego volveremos a sus 3 hijos. Pero las aguas del diluvio de Noé definitivamente están en el planeta y están en un lugar particular. Job 38. Baja al versículo 30 y te daré un segundo para leer el versículo y luego puedes decirme dónde. Está el exceso de agua. Claro, en los casquetes de hielo congelados, la Antártida y el Ártico, congelados como una piedra, ahora ves que eso resuena con los ambientalistas. ¿De qué tienen tanto miedo? Oh, el calentamiento global. Y sabes, recuerdo haberle dicho a mis clases hace 20 años que si la temperatura atmosférica aumentara un promedio de 2 grados en todo el mundo, la ciudad de Nueva York estaría bajo el agua. Y la gente solía mirarme casi con ojos cruzados, y yo decía que es un hecho. Si la temperatura promedio aumentara solo 2 grados, suficiente de esos casquetes polares se derretiría, como para inundar la mayoría de las áreas costeras de las masas de tierra en este planeta. Y ahora ves, lo estamos escuchando.
Lo leí de nuevo el otro día, que si de hecho estamos teniendo calentamiento global, y lo dudo, creo que es solo un gran alboroto. Pero si lo estamos, ven, tienen un miedo terrible de que Nueva York se hunda y Los Ángeles podría hundirse, pero Dios tomó el exceso de agua y lo congeló como una piedra allá en el casquete polar del norte, pero predominantemente en la Antártida en el Polo Sur. Bueno, quería cubrir eso porque creo que es un dato curioso. Ahora, si regresan conmigo al capítulo 9 de Génesis, los 3 hijos de Noé, de quienes se pobló toda la tierra. En otras palabras, podemos segmentar toda la masa de población esta noche en 3 áreas: los hijos de Cam, los hijos de Sem y los hijos de Jafet. Y cuanto más excavan los arqueólogos, más llegan a probar el capítulo 9 de Génesis y particularmente el capítulo 10, pero dejaremos eso por un momento, porque ahora queremos ir al versículo 20 y la Biblia es: ¿qué debería decir? Nunca oculta nada, lo dice todo, tal como es. Ahora, creo que tú y yo preferiríamos saltar los versículos 21 al 23, porque no es una imagen muy bonita, pero Dios no hace eso. No oculta, no encubre, incluso a sus siervos más elegidos, como Abraham, David, Moisés, cuando fallaron. Dios aún lo pone frente a nosotros. Muy bien, ahora veamos qué le sucede a Noé, versículo 20. Y Noé comenzó a ser agricultor. En otras palabras, comenzó a cultivar y plantó una viña, uvas. Normalmente consideras uvas, vino, así Noé es la primera indicación. No digo que no existiera antes del diluvio, pero según las Escrituras parece que este es el primer caso del uso de alcohol. Y mira lo que le hizo al hombre, incluso a este gran hombre Noé, que encontró gracia ante Dios, que sobrevivió al juicio del diluvio, y aún el alcohol lo afectó. ¿Y qué pasó? Bebió del vino, se embriagó, y quiero decir que debió haberse embriagado hasta el punto de desmayarse. Está fuera como una luz, y estaba descubierto o estaba desnudo, dentro de su tienda. Y luego el versículo 22 dice, y Cam, el padre de Canaán. Ahora las Escrituras son cuidadosas al señalar eso, porque Canaán inmediatamente te recuerda a ¿qué otra cosa en las Escrituras? Los cananeos que viven en la tierra de Canaán, que ahora conocemos como la tierra de Israel. Muy bien, Cam, entonces, uno de los 3 hijos de Noé, generalmente listado en el medio, generalmente es Sem, Cam y Jafet. Cam vio la desnudez de su padre y se lo dijo a sus 2 hermanos afuera. Y luego Sem y Jafet, al darse cuenta de lo que había sucedido, entraron de espaldas, con una manta o una prenda sobre sus hombros, y cubrieron la desnudez de su padre ebrio. Entonces el versículo 24, si tienes algún conocimiento sobre el lenguaje, el versículo 24 debería decirnos algo. Y Noé despertó de su vino. ¿Y cuál es la siguiente palabra? Supo. Y supo lo que su hijo menor le había hecho. Siempre les digo a mis clases últimamente, hace 20 años, hace 15 años, casi pasaba por alto estos versículos porque ni siquiera me gustaba tocar el tema. Pero estamos viviendo en un día ahora en el que está en cada revista, está en cada noticiero y estamos enfrentándolo en nuestra sociedad. Y personalmente creo, y no puedo probarlo, pero creo que hay suficiente evidencia en las Escrituras basada en el versículo 24 de que ocurrió algo más que solo ver la desnudez de Noé debido al verbo que supo. Una persona borracha ignora si alguien entró a la habitación, salió y vio su desnudez. Así que tengo que sentir que ocurrió algo homosexual aquí y
Tenía que ser algo drástico como esto para que Noé regresara y lanzara una maldición, no sobre Cam, sino sobre su hijo, Canaán. Ahora es interesante notar que la descendencia de ese nieto, Canaán, fueron las personas sobre las que tocaremos en algún momento más adelante en Sodoma y Gomorra. ¿Y cuál fue el problema en Sodoma y Gomorra? El homosexualismo. Y así todo se conecta. Y no queremos exagerar el tema, pero creo que hemos dicho lo suficiente para que esto no fuera solo algo casual, sino algo de intensa importancia. Versículo 25. Y así cuando Noé se dio cuenta de lo que había sucedido, maldijo a Canaán. No a Cam, sino al hijo de Canaán. Y a menudo me pregunto, y he tenido personas que me lo han preguntado más de una vez, bueno, ¿por qué maldijo a Canaán y no a Cam mismo? Y la mejor explicación que he leído, se la pasaré porque creo que es la mejor, es que en la antigüedad, y hasta cierto punto hoy, un hijo no recibía tanto crédito por sí mismo como por su padre. Ahora déjame darte un ejemplo. ¿Recuerdas en el Antiguo Testamento cuando David apareció en la escena? Lo primero que hizo el rey Saúl al ver qué espécimen era este joven, que preguntó, ¿quién es su padre? Y así, la gloria de David era un reflejo sobre su padre Isaí. Y creo que tienes lo mismo aquí al revés. Si Noé hubiera puesto la maldición sobre su hijo, Cam habría sido un reflejo sobre quién, sobre sí mismo, y así él omite eso y pone la maldición sobre Canaán, para que algún día alguien pudiera decir respecto a Canaán, oye, ¿de quién es ese hijo? Y no dirían Noé, dirían que Satanás. Creo que esa es la mejor explicación. Pero la maldición no se impone sobre Cam, se impone sobre Canaán. Y Canaán es el que, recuerda, tal vez pueda poner un mapa, y siempre me aseguro de que la gente entienda que esto no está dibujado a escala. Pero aquí está nuestro mar Mediterráneo, y aquí está Jerusalén en la actualidad. Allí está el mar de Galilea, y el río Jordán, y el mar Muerto. Y toda esta área ahora la entendemos como Canaán. Ahora, aquí abajo, por supuesto, estarán las antiguas, Sodoma y Gomorra. Y esta es Jerusalén en la actualidad, pero esto es lo que normalmente imaginamos como la tierra de Canaán a lo largo de toda la Escritura. Hoy lo llamamos la tierra de Israel, pero para nuestro estudio todavía nos referiremos a ella como Canaán, porque los cananeos, los descendientes de este nieto de Noé, ahora están ocupando la tierra de Canaán. Ahora esto se extiende hasta la llegada de la nación de Israel y con suerte, en poco tiempo, llegaremos al capítulo 12 de Génesis, que para mí es el punto de referencia de Génesis. Porque a partir del capítulo 12 de Génesis obtendremos el contexto de todo lo que conduce a nuestra propia doctrina en la era de la Iglesia, y creo que casi. Te aburriré con esto, porque hago tanto énfasis en el pacto abrahámico en el capítulo 12 de Génesis, pero lo que estoy diciendo es, cuando se trata de elegir una novia para Isaac, ¿sabes lo que dice el Antiguo Testamento? Abraham había sido informado por Dios que la esposa de Isaac no debía ser ciudadana ¿de qué? Canaán. ¿Ves? Él dijo, mi hijo no se casará con una cananea. Bueno, todo esto se remonta a lo que ocurrió aquí. Y por eso tenemos que tomarnos nuestro tiempo y mirar todas estas cosas detalle por detalle, porque hay una razón para todo. Esto no es como algunos intentan decir, solo un montón de mitos judíos que surgieron sentados alrededor de una fogata. Vaya, qué montón de palabrería, algo así es. Este es el desarrollo literal del programa de Dios y nos lo está dando detalle por detalle y todo encaja. Nada
Nada entra en la imagen que puedas decir, bueno, ahora eso simplemente no encaja, todo encaja. Bien, así que Canaán es el que está maldito. Y luego continúa diciendo, bendito sea el Señor Dios de Sem, y Canaán será su siervo. Y luego el versículo 27, y Dios ensanchará a Jafet, y él habitará en las tiendas de Sem, y Canaán será su siervo. Ahora, siempre he sido muy cuidadoso de que no impliquemos que a través de estos tres hijos de Noé, y debido a la maldición impuesta sobre el hijo de Cam, Dios ha dado una raza inferior o que ha hecho a otros superiores. Ahora vamos a ver a toda la raza humana dividida de estos tres hombres y van a ser diferentes en su papel. Ahora me gusta usar la palabra papel en más de un lugar y podemos usar una analogía de un equipo atlético. Ahora, tomemos un equipo de fútbol americano. Solo como ejemplo, ciertamente sabes lo suficiente sobre deportes que el liniero tiene un papel totalmente diferente al de un corredor y un receptor tiene un papel totalmente diferente al del mariscal de campo. Algunos están en cámara mucho más que otros, pero ¿qué pasa si quitas a uno de esos jugadores del equipo? Bueno, las personas que son más visibles no pueden hacer nada, porque cada miembro de ese equipo tiene que desempeñar su papel para que todo funcione. Y así es ahora con estas tres razas básicas de la humanidad. No son uno superior al otro, pero todos tienen su papel particular. Ahora bien, ¿cuáles son los roles que Dios ha estipulado? Bueno, los descendientes de Cam, que estarán en el próximo capítulo, son predominantemente responsables de la construcción de la Torre de Babel. Así que algunos de estos descendientes de Cam, los llamaremos camitas, se abren camino y llegan a la tierra de Canaán. Y de los cananeos sabemos que hay una migración hacia lo que llamaríamos el sur de África y tal vez incluso el sur de Arabia. Y luego llegas a la reina de Saba, que probablemente vino de alguna área en el sur. Luego, desde el río Éufrates, el Tigris y el Éufrates. Y recuerda, no estoy dibujando a escala, pero en algún lugar al este del río Éufrates tenemos el establecimiento de la descendencia del otro hijo, de Noé, Sem. Y luego, desde esa torre de Babel, a medida que comenzaron a migrar, principalmente hacia Europa y Rusia occidental, tenemos la descendencia de Jafet. Supongo que sería seguro decir que principalmente lo que llamamos la raza blanca o los caucásicos son los jafetitas. Ahora, de la línea de Sem, vamos a seguir predominantemente al hombre Abraham, quien se convierte en el padre. No solo de la nación de Israel, sino de quién más. Todos los árabes, así que nuestra gente de Oriente Medio, proviene predominantemente de Sem, y por eso lo puse aquí en la pizarra. La descendencia de Jafet migrará hacia Europa, Escandinavia, Gran Bretaña y a lo largo de toda Rusia occidental. Todo lo que tienes que hacer es reflexionar sobre la historia humana, y sabemos que desde la Torre de Babel tenemos la población yendo hacia el oriente, China, y creo que desde China, los mongoles, y esas son las personas que migraron luego a través del Pacífico y probablemente fueron los precursores de los indios americanos y los indios sudamericanos, los incas, pero nunca pierdas de vista el hecho de que esas personas tenían civilizaciones tremendamente avanzadas. De hecho, los chinos estaban muy por delante de las razas caucásicas
en lo que respecta a materiales como la seda y las matemáticas, las especias y muchas otras áreas. Así que ves que no hay superioridad aquí en los caucásicos sobre algunos de estos otros, sino que es el papel. Ahora, esto nunca se me había ocurrido hasta el otro día, mientras pensaba, y hago mucho de mi pensamiento simplemente montando en ese tractor, lo creas o no, pero de repente se me ocurrió que cuando Dios dijo aquí que ampliaría a Jafet, creo que ahora puedo ver de dónde provino. Y acompáñame, si quieres, al libro de los Hechos. Pon el libro de los Hechos. Capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Hasta este momento el pueblo caucásico o los jafetitas eran en su mayoría, en su mayor parte, bárbaros. Y si recuerdas, cuando Roma estaba en el apogeo de su poder, Roma fue en realidad invadida por los bárbaros del norte. ¿Recuerdas a los galos que saquearon Roma y la quemaron? Bueno, ellos eran el pueblo de Europa y del norte de Europa. Y así los jafetitas realmente no tuvieron mucho impacto en la raza humana hasta que llegamos aquí a Hechos, capítulo 16. Y recuerdas que Pablo ha estado pasando todo su tiempo allí en Asia Menor, que hoy es la tierra de Turquía. Ahora, en el versículo 6, cuando habían recorrido Frigia, en la región de Galacia, y fueron prohibidos por el Espíritu Santo de predicar la palabra en Asia Menor. Pablo había estado en Asia Menor y quería volver al este. Esa era su intención, pero el Espíritu Santo lo detuvo y en cambio lo envió hacia el oeste a la tierra de Grecia. Y de allí el Evangelio fue ¿a qué continente? Europa. Y el Evangelio, como lo conocemos hoy, llegó a Europa y simplemente la abrumó. Y a medida que el Evangelio se extendía por Europa, eso a su vez llevó a los pueblos europeos, por virtud de sus convicciones, a ir ¿a dónde? A América. Y así hemos visto en los últimos varios cientos de años cómo las razas caucásicas han tomado las cosas que estaban más o menos dormidas durante tanto tiempo y las han explotado con intelectualismo, con tecnología, y sin embargo, creo que el motor detrás de todo esto fue el cristianismo mismo. Así que todo esto nuevamente se conecta. Pablo habría regresado a Asia, pero el Espíritu Santo dijo, no, quiero que vayas a Europa. Y desde Europa el Evangelio se extendió hacia nosotros. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick. A través de la Biblia es un ministerio apoyado por socios. Si este programa ha sido de ayuda para su estudio de las Escrituras y le gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, su apoyo sería muy apreciado. Escríbanos a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Tinta, Oklahoma, 76452, o llame al 1-800-369-788-56. Recuerde, todos los programas están disponibles en forma impresa, en casete de audio y en cinta de video. Sintonizar la próxima vez con Les Feldick